Era el hombre más temido de Nueva York, un capo en la sombra capaz de silenciar a los testigos con un simple gesto. Pero el único silencio que Dante Moretti no podía romper era el de sus propios hijos. Durante 6 años, el niño no había hablado, no había reaccionado y no había conectado con el mundo, o al menos eso creía Dante. Los mejores médicos de Suiza habían declarado al niño como un caso perdido. Pero entonces llegó una noche de martes en un restaurante abarrotado y una camarera temblorosa llamada Claire. Arriesgándose a recibir una bala en la cabeza por interrumpir el amanecer, no le trajo vino. Sacó un extraño objeto maltrecho de su delantal. Lo que sucedió a continuación no solo silenció la sala, hizo que el señor de la mafia se arrodillara y cambió el mundo del Hampa para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza los pesados ventanales de cristal del restaurante italiano más exclusivo de Manhattan, Laureloyo, difuminando las luces de la ciudad en rayas doradas y carbón. En el interior, el aire olía a aceite de trufa, caoba envejecida y miedo. Claire Dawson se ajustó el delantal, con las manos ligeramente temblorosas, mientras se colocaba un mechón de pelo castaño detrás de la oreja. Llevaba solo 3 semanas trabajando en Laureloyo, lo suficiente para saber que cuando el gerente, el señor Bianchi, empezaba a sudar a través de su traje, los problemas estaban a punto de entrar por la puerta. Claire, siseó el señor Bianchi, agarrándola del codo con demasiada fuerza cerca del paso de la cocina. Mesa 1, esta noche te toca a ti. A Claire se le hizo un nudo en el estómago. La mesa 1 no era solo una mesa, era un territorio. Estaba reservada permanentemente para Dante Moretti, el jefe de la familia mafiosa Moretti. Los periódicos lo llamaban el Lobo Romano. Era un hombre que poseía la mitad de los puertos de Nueva Jersey y la mitad de los jueces de Nueva York. Se rumoreaba que una vez le había roto los dedos a un somalí por derramar una gota de boh en su puño. Creía que Marcus estaba sirviendo la mesa 1, susurró Claire, mirando al camarero jefe, que en ese momento se escondía en la bodega fingiendo organizar el inventario. Marcus está indispuesto, dijo Bianchi, secándose la frente con un pañuelo. Eres la única que queda. Solo sirve el agua, toma la comanda y por el amor de Dios, no le mires a los ojos más de un segundo. Y al chico, simplemente ignora al chico. Claire frunció el ceño. El chico, su hijo. A veces lo trae. El chico tiene un defecto. Simplemente mantente alejada de él. Antes de que Claire pudiera preguntar qué significaba defecto, las pesadas puertas de roble de la entrada del restaurante se abrieron de par en par. El murmullo ambiental del restaurante, normalmente un sordo rugido de negocios y chismes, se interrumpió al instante. Era como si alguien hubiera succionado el oxígeno de la sala. Dante Moretti entró. Era más alto de lo que parecía en las fotos de los paparazzi y llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que el alquiler anual de Claire. Su rostro tenía ángulos marcados y una compostura fría. Sus ojos eran oscuros y escudriñaban la sala en busca de amenazas. A ambos lados le flanqueaban 2 guardaespaldas, hombres corpulentos cuyos trajes les quedaban ajustados en los hombros. Pero los ojos de Claire se fijaron en la pequeña figura que seguía los largos pasos de Dante. Era un niño de no más de 6 años. Llevaba una versión en miniatura del traje de su padre, pero parecía incómodo con él. Tenía el pelo oscuro peinado con rigor hacia un lado y sus ojos, grandes, oscuros e increíblemente expresivos, recorrían la sala frenéticamente. No caminaba con el paso seguro de un príncipe de la mafia. Tropezaba, con las manos apretadas sobre las orejas, como si el silencio de la sala fuera en realidad un grito ensordecedor. Dante llegó a la mesa y se sentó, sin esperar a que el matraé le retirara la silla. Los guardaespaldas tomaron posiciones junto a la entrada y la puerta de la cocina. El niño Leo dudó. «Siéntate», dijo Dante. Su voz no era alta, pero tenía un peso que hacía vibrar los cubiertos. El chico no se movió. Estaba mirando fijamente la lámpara de cristal que había encima, hipnotizado por la forma en que la luz se fracturaba a través del cristal. «Leonardo», dijo Dante esta vez con más dureza. Chasqueó los dedos cerca de la cara del chico. El chico se sobresaltó, asustado, y se apresuró a sentarse en la silla. Bajó la mirada hacia el mantel y sus pequeños dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de la servilleta. Claire respiró hondo, cogió la jarra de agua y se dirigió hacia la boca del lobo. «Solo tienes que servir el agua»,
No le mires a los ojos. Se acercó a la mesa con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, como un pájaro atrapado. Buenas noches, señor, dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. ¿Con gas o sin gas? Dante no levantó la vista del menú. Sin gas, sin hielo. Claire vertió el agua en su vaso con precisión quirúrgica. Se acercó al niño. Mientras vertía el agua en su vaso, Leo no miró el agua. Estaba mirando el fondo del vaso, observando las vibraciones del líquido al chocar contra el cristal. Extendió la mano y tocó la base del vaso sintiendo el zumbido de la pata. Deja eso. Dante le espetó a su hijo. Leo no reaccionó. Mantuvo el dedo sobre el vaso con la cabeza inclinada, sintiendo la resonancia. Dante extendió la mano y agarró la muñeca del niño, alejándola. Te he dicho que pares. Compórtate como un Moretti. Dejó la frase en el aire, pesada y cruel. Claire se quedó paralizada. Conocía esa mirada en los ojos del niño. No era rebeldía. No era estupidez. Era aislamiento. Le gusta la vibración, dijo Claire. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Dante levantó la cabeza bruscamente y la miró con ojos fríos como la pizarra. El restaurante pareció inclinarse sobre su eje. El señor Bianchi, que observaba desde un rincón, parecía a punto de desmayarse. ¿Perdón?, preguntó Dante, con una voz letalmente tranquila. «El agua, señor», tartamudeó Claire, agarrando la jarra con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando golpea el vaso crea una resonancia. Él puede sentirla en las yemas de los dedos. Es relajante. Dante la miró fijamente durante un largo y agonizante momento. No se está relajando. Está distraído. Mi hijo nació sordo, señorita. No oye nada. No entiende nada. Vive en un mundo de silencio porque está roto. No se atreva a decirme lo que siente. Claire sintió un calor repentino subir por su cuello. No era miedo, sino ira. Miró a Leo. El niño se había encerrado en sí mismo. Tenía los hombros encorvados y la mirada perdida. No estaba roto. Podía ver la inteligencia ardiendo detrás de esos ojos oscuros, atrapada tras un muro de silencio que su padre se negaba a aprender a escalar. «Mis disculpas, señor», murmuró Claire. Terminó de servir y se retiró a la seguridad de la cocina. «Tienes ganas de morir», le espetó Bianchi mientras empujaba las puertas batientes. «Te dije que ignoraras al niño. Dante Moretti ha gastado millones en especialistas. Si él dice que el chico está destrozado, es que está destrozado. Solo eres una camarera, Claire. No juegues a ser médico con la mafia». Claire se apoyó en la encimera de acero inoxidable y cerró los ojos. No era solo una camarera. En realidad, no. Pero en Nueva York a nadie le importaba quién eras en Ohio o la carrera que tuviste que abandonar cuando tu madre enfermó y las deudas se acumularon. «Voy a tomarles la comanda», dijo Claire, apartándose de la barra. «Envía a Marcus», suplicó Bianchi. «Marcus se está escondiendo en la caja de Chardonnay», dijo Claire. «Voy a volver fuera». Cuando llegaron los aperitivos, la tensión en la mesa 1 era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Dante estaba al teléfono dando órdenes en italiano a alguien llamado Luca. Leo se quedó solo con un plato de calamares que no había tocado. El restaurante se había llenado y el nivel de ruido había aumentado. Para una persona con audición normal, era un zumbido bajo. Pero para Leo, Claire se dio cuenta de que debía de ser una tormenta caótica de estímulos sensoriales que no podía filtrar. La vibración de los pasos sobre el suelo de madera, el tintineo de los cubiertos, los graves profundos de la música jazz que sonaba por los altavoces. Podía sentir todo eso golpeando su cuerpo, pero no tenía ningún contexto para ello. Claire observaba desde la estación de servicio. Vio que Leo empezaba a balancearse hacia adelante y hacia atrás en su silla. Al principio era un movimiento sutil, rítmico y relajante. Dante colgó el teléfono y vio el balanceo. Golpeó la mesa con la mano. Los cubiertos saltaron. «¡Leonardo, ya basta!», gritó Dante. El restaurante volvió a quedarse en silencio. La gente se quedó mirando. Leo no oyó el grito, pero vio la ira en el rostro de su padre y sintió el violento golpes en la mesa. El niño entró en pánico. No sabía por qué su padre estaba enfadado. Solo había intentado calmar el ruido de su cuerpo. Leo se puso de pie sobre la silla y soltó un grito gutural y agudo, el sonido de un niño sordo que no puede regular el volumen de su propia voz. Era un sonido de pura frustración. «Siéntate». Dante se levantó, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la rabia. Agarró a Leo por el brazo.
Leo se echó hacia atrás, tirando su vaso de agua. El cristal se rompió en el suelo. El sonido del cristal roto fue la gota que colmó el vaso. Dante Moretti parecía a punto de golpear al niño, quizá no por malicia, sino por una desesperada y agresiva impotencia. Levantó la mano. No te atrevas. El grito no vino de un guardaespaldas, vino de Claire. Cruzó corriendo el comedor, ignorando los suspiros de los demás comensales. Se interpuso entre el mafioso y su hijo. Dante congeló su mano levantada. Miró a Claire como si fuera una especie alienígena. «Pártate», gruñó, «antes de que te eche para siempre». «No estás siendo travieso», dijo Claire, con la voz temblorosa, pero con los pies firmemente plantados en el suelo. «Está sobreestimulado. No puede oír la música, pero puede sentir los bajos en el suelo, y eso le asusta. Míralo». Dante miró a su hijo. Leo estaba hiperventilando. Las lágrimas le corrían por la cara y se agarraba el pecho. «Es defectuoso», escupió Dante, aunque su voz temblaba ligeramente. «Necesita disciplina. Necesita saber que estás ahí», espetó Claire. Le dio la espalda al hombre más peligroso de Nueva York y se arrodilló frente al niño que sollozaba. No intentó abrazarlo ni sujetarlo. Metió la mano en el bolsillo delantero de su delantal. Todos los guardaespaldas de la sala tensaron las manos y fueron a las fundas de sus chaquetas. Bianche gritó desde atrás. «Claire, no, si sacaba un arma, estaría muerta antes de caer al suelo». Pero Claire no sacó una pistola. Sacó una pequeña bolsa de terciopelo con cordón. La abrió rápidamente y sacó un extraño objeto plateado. Parecía un tenedor de 2 puntas hecho de acero quirúrgico pesado. Un diapasón. Concretamente, un diapasón de grado médico con peso utilizado para pruebas de conducción ósea. Dante observó confundido su mano flotando cerca de su chaqueta. «¿Qué es eso?», Claire lo ignoró. Golpeó con fuerza el diapasón contra el talón de su bota. Las puntas metálicas se difuminaron con la vibración. Levantó la base del diapasón. Leo, con lágrimas en los ojos, se apartó, pero Claire presionó suave y lentamente el mango del diapasón vibrante contra la clavícula del niño. El efecto fue instantáneo. Leo jadeó. Abrió mucho los ojos. Dejó de llorar inmediatamente. La fuerte y pura frecuencia vibró a través de sus huesos, pasando por alto sus oídos dañados y resonando directamente en su oído interno. Para un niño que vivía en un mundo de caos amortiguado, esta fue una sensación clara, singular y hermosa, una nota pura. Claire volvió a golpearlo y lo colocó en su codo. Leo se rió. Era un sonido oxidado, sin usar, pero era una risa. Extendió los dedos temblorosos y tocó el tenedor. Claire sonrió con lágrimas en los ojos. Volvió a golpear el tenedor y esta vez colocó el mango contra la mesa de madera. Le indicó a Leo que pusiera la mano sobre la madera. Leo puso su pequeña palma plana sobre la mesa. Sintió el zumbido. Miró a Claire, con los ojos brillantes de una inteligencia que había estado encerrada durante 6 años. Golpeó la mesa y luego se golpeó el pecho. «Lo siento». Claire levantó las manos. No utilizó el lenguaje de signos americano estándar. Utilizó una señal táctil modificada. Se tocó la barbilla y luego movió la mano hacia él. «Gracias». Leo imitó torpemente el movimiento. El silencio en el restaurante era total, pero esta vez no era un silencio temeroso. Era una reverencia atónita. Claire se levantó lentamente y se volvió hacia Dante. El mafioso estaba pálido, sin color en el rostro, mirando fijamente a su hijo, que ahora trazaba con calma los patrones de las vetas de la madera, esperando la siguiente vibración. «No está roto, señor Moretti», dijo Claire en voz baja. «Solo tiene una forma diferente de tocar el mundo. Ha estado intentando forzar el sonido en sus oídos. Debería haberlo puesto en sus manos». Dante miró al chico y luego al tenedor de plata barato que Claire tenía en la mano. Miró a Claire. La miró de verdad por primera vez. Ya no veía de una camarera. «¿Quién eres?», susurró Dante. «Solo soy la camarera», dijo Claire, guardando el diapasón en su bolsa. «Y creo que la mesa 1 necesita un nuevo vaso de agua». Se dio la vuelta para marcharse, pero no llegó muy lejos. «Espera». La voz de Dante no era un ladrido esta vez. Era una súplica. «Mi hijo». Dante tragó saliva con dificultad, y su máscara de crueldad se deslizó para revelar a un padre desesperado. Solo sonrió. No había sonreído en 2 años. Claire se volvió. «Es un niño brillante, señor Moretti. Está hambriento de información. No le está ignorando.
Está aburrido porque nadie habla su idioma. Dante se acercó a ella, invadiendo su espacio personal. El aroma de una colonia cara y aceite de armas le invadió la nariz. ¿Y usted? Usted habla su idioma. Solía estudiar aiología, dijo Claire, agarrando su bandeja. Antes, mucho antes de que la vida sucediera. Llevo el tenedor porque mi hermano pequeño era sordo. Le calmaba cuando el mundo se volvía demasiado ruidoso. Dante la miró fijamente durante un largo rato. Los engranajes de su cabeza giraban calculando, evaluando. El peligro en la habitación no había desaparecido, pero había cambiado. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Los guardaespaldas se estremecieron. Claire contuvo la respiración. Sacó una tarjeta de visita. Era negra y solo tenía un número de teléfono grabado en dorado. «Termina tu turno», dijo Dante. «Luego sal por esa puerta. Habrá un coche esperándote». «Señor, tengo un trabajo», dijo Claire aterrorizada. «No puedo». «Tenías un trabajo sirviendo pasta a turistas», la interrumpió Dante. Miró a su hijo que ahora tamborileaba rítmicamente sobre la mesa con aire tranquilo. «Ahora tienes un trabajo, salvar a mi hijo. No me hagas repetirlo, Claire». No era una petición, era una orden. Dante se sentó de nuevo y cogió el menú con mano temblorosa. Claire supo que su vida tal y como la conocía había terminado. Acababa de entrar en la guarida del león, le había quitado una espina de la pata al cachorro y ahora el león no la iba a dejar marchar. El callejón detrás de Laura Loyo olía a lluvia rancia y basura, un marcado contraste con el aroma a aceite de trufa del interior. Claire se quedó junto a la puerta metálica de salida, apretando su bolso contra el pecho como si fuera un escudo. Eran las 11:30 p.m. Su turno había terminado. El señor Bianchi prácticamente la había empujado hacia la puerta. Le había puesto en la mano un sobre con dinero en efectivo, su último salario, y le había susurrado: «Buena suerte, Claire. No mires atrás». La miraba como si fuera un fantasma, alguien que ya había muerto. Un sub negro estaba parado en la acera, con las ventanas tan oscuras que parecían obsidiana pulida. El motor ronroneaba con un rugido bajo y amenazador. En cuanto la puerta metálica se cerró detrás de ella, la puerta trasera del todoterreno se abrió. Un hombre salió de él. No era Dante. Era uno de los gigantes que habían custodiado la puerta. Un hombre con una cicatriz que le atravesaba la ceja izquierda y un cuello tan grueso como el tronco de un árbol. «Señorita Dawson», dijo el hombre. Su voz era grave. «El señor Moretti está esperando. Primero tengo que ir a casa». Claire tartamudeó. «Tengo un gato. Tengo que pagar el alquiler. No he aceptado mudarme». El hombre ni pestañeó. «El alquiler del próximo año ya está pagado. En estos momentos, un servicio de mascotas está recogiendo al gato y lo llevará a la finca. Sube al coche». A Claire se le heló la sangre. Sabían dónde vivía. En las 2 horas transcurridas desde que Dante salió del restaurante, habían encontrado su apartamento, pagado al casero y secuestrado a su gato. No se trataba de una oferta de trabajo. Era una adquisición. Se subió al coche. El interior olía a cuero y ozono. Dante Moretti estaba sentado al otro lado del asiento trasero leyendo un archivo en una tableta. No levantó la vista cuando ella se deslizó dentro, temblando. La puerta se cerró de golpe, encerrándola en una cápsula insonorizada con el hombre más peligroso de la costa este. El coche arrancó, integrándose perfectamente en el tráfico nocturno de Manhattan. «Auditaste clases en la Universidad de Columbia durante 2 años», dijo Dante, deslizando un dedo por su tableta. «Aiología avanzada, patología del habla. Lo dejaste hace 3 años, cuando a tu madre, Sarah Dawson, le diagnosticaron cáncer de páncreas en fase 4. Murió 6 meses después. Te quedaste con una deuda médica de $40,000. Claire lo miró boquiabierta. «¿Cómo sabes eso?» Dante finalmente la miró. Las luces de la calle proyectaban sombras rítmicas sobre su marcada mandíbula. «Sé todo sobre las personas a las que dejo acercarse a mi hijo. Tú estás limpia, sin antecedentes policiales, sin hábitos de consumo de drogas, solo pobre y desesperada». «No estoy desesperada», dijo Claire, encontrando de repente una chispa de valor. «Soy trabajadora. Es lo mismo en esta ciudad», replicó Dante secamente. Golpeó el cristal divisorio y el conductor aceleró en dirección al puente George Washington. «Mi hijo Leonardo». Los médicos de Zúrich dijeron que su nervio auditivo está completamente seccionado. No oye nada. Sugirieron un implante coclear,
pero la cirugía conlleva un riesgo de parálisis facial y la tasa de éxito para su condición específica es baja. Me negué a dejar que le abrieran la cabeza. Fue una decisión válida, dijo Claire, con su instinto profesional imponiéndose a pesar de su miedo. Los implantes no son una cura, son una herramienta. Si no es un candidato adecuado, forzarlo podría traumatizarlo. Dante entrecerró los ojos. Todos los demás me decían que le estaba negando una vida normal. Me decían que era terca. Lo normal está sobrevalorado, señor Moretti. No necesita arreglarlo. Necesita llegar a él. Dante se quedó en silencio, mirando por la ventana el oscuro río Hudson que pasaba debajo. Por un momento, la máscara del despiadado amanecer se deslizó, revelando a un hombre que simplemente estaba cansado. Su madre murió cuando él nació. Complicaciones. Claire se ablandó. Lo siento, era pianista. Dante dijo, con voz apenas audible. Le encantaba la música. Parece una broma cruel de Dios. Que su hijo viva en silencio. La vulnerabilidad desapareció tan rápido como había aparecido. Dante se enderezó la corbata y recuperó la firmeza. Vivirás en la finca. Serás su institutriz. Le enseñarás a comunicarse. Me enseñarás a comunicarme con él. A cambio, tu deuda quedará saldada. Recibirás $10,000 al mes y firmarás un acuerdo de confidencialidad que establece que, si hablas con alguien sobre mis negocios, mi casa o mis socios, bueno, no volverás a hablar. Claire tragó saliva. El dinero le cambiaría la vida. Era la liberación del peso aplastante de la deuda que había estado soportando durante años. Pero el precio era su libertad. ¿Y si digo que no?, preguntó Claire. Dante se volvió hacia ella, con sus ojos oscuros imposibles de descifrar. Ya estamos cruzando el puente, Claire. Ya estás dentro. El coche se adentró en la noche, dejando atrás las luces de la ciudad, mientras se dirigían hacia los oscuros acantilados boscosos de las empalizadas. La finca Moretti no era una casa, era una fortaleza disfrazada de mansión. Altos muros de piedra coronados con púas de hierro rodeaban la propiedad. Había cámaras giratorias en cada esquina. Las puertas se abrieron con un pesado chirrido mecánico cuando el todoterreno subió por el largo y sinuoso camino de entrada. La casa en sí era una extensa estructura neogótica, toda de piedra gris y arcos apuntados. Era hermosa, imponente y completamente fría. Una ama de llaves llamada La Nena, una mujer severa de unos 60 años, que miraba a Claire con una mezcla de lástima y sospecha, la acompañó a su habitación. La habitación era lujosa, con una cama king size, sábanas de seda y un balcón privado, pero Claire apenas se dio cuenta. Su mente estaba puesta en el chico. ¿Dónde está?, preguntó Claire a Elena mientras la mujer dejaba una pila de toallas limpias. El señor Leonardo está en la guardería. Nos vamos, dijo Elena secamente. El jefe ha dicho que empieces mañana. Empiezo ahora, dijo Claire. No sabía de dónde le venía esa confianza. Quizás de la adrenalina que aún corría por sus venas. Cogió su bolso que contenía el diapasón y salió de la habitación. Encontró la guardería siguiendo el silencio. El resto de la casa estaba lleno de los sutiles sonidos de los guardias de seguridad caminando, las radios crepitando y los teléfonos sonando en la distancia. Pero el ala oeste estaba en silencio. Claire empujó la pesada puerta de roble. La habitación era enorme. Estaba llena de los juguetes más caros que el dinero podía comprar. Un tren eléctrico daba vueltas por la habitación. Un dinosaurio robótico estaba sentado en una esquina. Una televisión de alta gama estaba montada en la pared y reproducía dibujos animados. Leo estaba sentado en medio del suelo, de espaldas a la puerta. Estaba rodeado de un montón de piezas de Lego. No estaba construyendo nada. Solo estaba encajando dos piezas una y otra vez. Clic, clic, clic. Sentía el chasquido en los dedos. Claire entró y cerró la puerta. La vibración del pestillo hizo que Leo se detuviera. No se dio la vuelta, pero se tensó. Sabía que había alguien allí. Claire se quitó los zapatos. Quería sentir las vibraciones del suelo igual que él. Caminó en calcetines, pisando con fuerza. Pum, pum, pum. Leo se dio la vuelta. Sus ojos se abrieron como platos cuando la vio. La reconoció, la señora con la varita mágica de metal. Claire sonrió y se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas, a unos 1,5 metros de él. No le saludó con la mano. No habló. Esperó. Leo la observó con cansancio. Levantó un ladrillo Lego rojo. Claire metió la mano en el bolsillo. Esta vez no sacó el diapasón.
Sacó un pequeño globo de goma que había cogido de una bolsa de artículos para fiestas que había dejado en la cocina del restaurante antes de marcharse. Lo infló y lo ató. Le tendió el globo a Leo. Él parecía confundido. Claire colocó el globo en el suelo y lo golpeó con el dedo. Rebotó. Luego sacó su teléfono del bolsillo, subió el volumen de la música al máximo y colocó el teléfono contra el globo. Puso una canción con graves potentes, una vieja canción de hip hop. Le indicó a Leo que tocara el globo. Leo se arrastró hacia adelante, vacilante. Extendió la mano y colocó las yemas de los dedos sobre la superficie de goma del globo. Su rostro se transformó. El globo actuaba como amplificador de las vibraciones. Podía sentir el compás, el ritmo, los complejos patrones de la línea de bajo vibrando contra su piel en alta definición. Era mejor que el suelo, era un sonido concentrado. Una sonrisa se dibujó en su rostro, una genuina sonrisa que iluminó la lúgubre habitación. Miró a Claire y soltó una risa aguda y entrecortada. Claire se dio un golpecito en el pecho. Siente. Leo se dio un golpecito en el pecho. Siente. ¿Qué estáis haciendo? La voz provenía de la puerta. Claire dio un respingo y Leo se sobresaltó, perdiendo el contacto con el globo. Dante estaba allí de pie. Se había quitado la chaqueta del traje y se había remangado las mangas blancas, dejando al descubierto unos antebrazos musculosos y tatuados. Sostenía un vaso con un líquido ámbar. Parecía agotado, apoyado en el marco de la puerta como si el peso de su imperio lo estuviera aplastando. «Le estoy enseñando música», dijo Claire, manteniendo la voz baja, aunque sabía que Leo no podía oírla. No puede oír la melodía, pero puede sentir el ritmo. El globo amplifica la vibración. Dante entró en la habitación. Miró a su hijo, que ahora abrazaba el globo contra su pecho, cerrando los ojos y balanceándose al ritmo de la vibración que atravesaba el caucho. «Le compré un piano Steinway», dijo Dante, señalando una forma cubierta en la esquina. «Le compré unos altavoces que cuestan $50,000. Y tú lo haces feliz con un trozo de caucho de 10 centavos. El dinero no compra la física», dijo el señor Moretti Claire en voz baja. «Has intentado darle lo mejor, pero él solo necesita lo táctil, necesita tocar el sonido». Dante se acercó y se sentó en el suelo. Era una imagen discordante, el amanecer de Nueva York, sentado en una alfombra en calcetines, con un vaso de whisky en la mano. «Enséñame», dijo Dante. Claire le entregó el globo a Dante. «Sujétalo. Cierra los ojos». Dante dudó, mirando el globo como si fuera una bomba, pero lo hizo. Cerró los ojos y sujetó la esfera de goma. Claire subió el volumen de su teléfono. Dante se quedó allí sentado un momento, sintiendo el latido vibrante contra sus palmas. Abrió los ojos y miró a Leo. Leo observaba a su padre con intensa curiosidad. Lentamente, Dante extendió el globo hacia su hijo. Leo extendió la mano. Ambos sostuvieron el globo, y la vibración que pasaba entre sus manos los conectó a través del ritmo. Por primera vez en 6 años, compartían una experiencia. Leo miró el rostro de Dante, extendió su pequeña mano y tocó la barba de Dante. Dante se quedó paralizado. Dejó de respirar. Leo nunca había iniciado un contacto físico como ese. «Es curioso», susurró Claire. «La vibración le hace sentir seguro. Cuando se siente seguro, explora». Dante volvió la mirada hacia Claire. Sus ojos oscuros eran intensos, despojándola de sus defensas. Había un calor en ellos que le cortó la respiración. No era solo gratitud, era intriga. Era la mirada de un hombre que había encontrado algo raro y no sabía si protegerlo o destruirlo. «Quédate», dijo Dante con voz áspera. «Compra todo lo que necesites, todo el equipo, todos los globos. Arregla esto». «No puedo arreglar sus oídos, Dante», dijo Claire, utilizando su nombre de pila sin pensar. «Ya no me importan sus oídos», murmuró Dante, mirando a su hijo. «Arregla el puente entre nosotros». De repente, el momento se rompió. Un hombre apareció en la puerta. Luca, el conductor. Parecía tenso, con la mano cerca de la cintura. «Jefe», dijo Luca con voz aguda, «tenemos un problema en los muelles. Los rusos han interceptado el envío». El padre desapareció. El amanecer regresó al instante. El rostro de Dante se endureció como una máscara de piedra. Se puso de pie y el calor se evaporó de la habitación. «Quédate aquí», ordenó Dante a Claire con voz gélida. «No salgas de esta habitación. No abras la puerta a nadie más que a mí o a Luca». «¿Va todo bien?», preguntó Claire aferrándose al teléfono. «No», respondió Dante,
comprobando el cargador de una pistola que sacó de una funda en la parte baja de la espalda. «Bienvenida a la familia, Claire». Se dio la vuelta y salió, dejando a Claire sola en la guardería con un niño sordo, un globo que vibraba, y la repentina y aterradora constatación de que las paredes de esta fortaleza no se habían construido para mantener a la gente fuera. Habían sido construidas para impedir que entrara la guerra, y ahora ella estaba dentro. Eran las 3 de la madrugada, la hora en que el mundo se despoja de sus pretensiones y queda al descubierto. Claire estaba sentada en la biblioteca de la finca Moretti, con un libro encuadernado en cuero abierto en su regazo, aunque llevaba 1 hora sin pasar una página. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio tranquilo de un hogar dormido. Era el silencio de un búnker, que contenía la respiración, esperando a que cayera la bomba. Leo dormía en el ala oeste, aferrado a su globo vibrante. Dormía profundamente, inmune al estruendo que se oía afuera, inmune a las sirenas que sonaban en la distancia. Claire envidiaba esa paz. Oyó que se abría la puerta principal. Esta vez no era el pesado gemido mecánico de las puertas principales. Era el suave clic de la entrada de servicio. Luego un fuerte golpe, como el de un saco de harina, al caer sobre el suelo de mármol. Claire dejó caer el libro y corrió al pasillo. Dante Moretti estaba apoyado contra la pared, con el rostro gris y la respiración entrecortada y húmeda. Su impecable camisa blanca estaba arruinada en todo el lado izquierdo, empapada en una mancha carmesí que se extendía. Luca, el conductor, intentaba sostenerlo, pero Dante era un hombre corpulento y se deslizaba por la pared. «Trae al médico», gruñó Luca, luchando bajo su peso. «No quiero al médico», jadeó Dante, apretando los dientes. «No quiero ir al hospital. Hay demasiada tensión. La policía ya está invadiendo los muelles». «Te estás desangrando, jefe», gritó Luca. «Llévenlo a la cocina», ordenó Claire. Su voz era sorprendentemente firme. No se sentía firme, pero el pánico era un lujo que no podía permitirse. La iluminación es mejor y hay vodka y agua hirviendo. Dante levantó la vista, con los ojos nublados por el dolor. «Cla, vete a la cama. Cállate y camina», espetó ella. Lo arrastraron a la cocina industrial. Luca subió a Dante a la isla de acero inoxidable. Claire se puso manos a la obra de inmediato. Cogió las tijeras del bloque de cuchillos y cortó la camisa destrozada. La herida era fea, un rasguño irregular en las costillas y una perforación profunda en el deltoides superior. Una bala había atravesado el hueso, pero había desgarrado el músculo. No era mortal, pero había perdido mucha sangre. «Necesito un kit de sutura», dijo Claire. «¿Esta fortaleza tiene un botiquín de primeros auxilios o solo armas?» «El armario encima de la nevera», dijo Luca, corriendo a buscarlo. Claire se lavó las manos, frotándolas hasta que quedaron rosadas. Cuando Luca regresó con un botiquín médico táctico, ella tomó el relevo. «Esto va a doler», le dijo a Dante. Dante la miró. Estaba sudando y tenía el pelo pegado a la frente. «He pasado por cosas peores, pero eso no significa que esto no vaya a escocer». Vertió alcohol sobre la herida. Dante siseó, arqueando la espalda sobre la mesa y contrayendo violentamente los músculos del abdomen. No gritó, pero el sonido que emitió fue un gruñido gutural de agonía. Claire no se inmutó. Enhebró la aguja. Durante los siguientes 20 minutos, los únicos sonidos que se oyeron en la cocina fueron la tormenta exterior y el corte de las tijeras. Claire le cosió con la precisión que había aprendido al cuidar las heridas postoperatorias de su madre. Sus manos, normalmente tan delicadas cuando enseñaba a Leo el lenguaje de signos, eran firmes y eficientes. Cuando hizo el último nudo y pegó las gasas con esparadrapo, Dante se desplomó, exhausto. Luca había salido para ocuparse de la seguridad, dejándolos solos bajo la cruda luz fluorescente. «Tienes buenas manos», murmuró Dante con los ojos cerrados. «Aprendí por necesidad», dijo Claire, limpiándose la sangre de los dedos con una toalla húmeda. «Mi madre tenía drenajes que había que cambiar. Se aprende rápido cuando la persona que ama sufre». Dante abrió los ojos. Eran oscuros, dilatados y fijos en ella. «Crees que soy un monstruo, ¿verdad? Volver a casa a las 3:00 am con agujeros de bala en el cuerpo. Creo que eres un hombre con un trabajo peligroso», dijo Claire diplomáticamente. Le sirvió un vaso de agua. «Bebe». Él ignoró el agua. Extendió la mano y le agarró la suya. Su agarre era débil, pero su piel estaba ardiendo. «Los rusos no solo robaban la mercancía, se burlaban de mí. Decían,
Un hombre que no puede criar a un hijo no puede gobernar una ciudad. Claire sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Saben lo de Leo. Todo el mundo lo sabe, susurró Dante. En mi mundo, una debilidad es un objetivo. Creen que él me hace débil. Creen que como no puede oír, es inútil. No es inútil, dijo Claire con vehemencia. Es brillante. Ayer aprendió las señas para hambriento y cougar. Organizó sus bloques por densidad vibratoria. Es más inteligente que la mitad de los hombres que empleas. Dante acercó su mano y la presionó contra su pecho, justo sobre su corazón palpitante. Hazlo fuerte, Claire. Enséñale, porque si me pasa algo, los lobos vendrán a por él y no tendrán piedad. Claire miró al mafioso al amanecer. A la luz del día, despojado de su traje y su bravuconería, no era un capo. Era solo un padre aterrorizado que sangraba sobre la mesa de la cocina. No dejaré que le pase nada, prometió Claire. Y tampoco dejaré que te pase nada a ti. Tienes que seguir vivo para verlo crecer. Dante miró sus labios. El aire de la cocina cambió. El olor a antiséptico y sangre se desvaneció, sustituido por una repentina tensión eléctrica. La atrajo ligeramente hacia él. Claire se inclinó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Jefe». Luca irrumpió de nuevo en la cocina con el teléfono en la mano. Claire dio un salto hacia atrás, con el rostro enrojecido. Dante gimió al ver que el momento se había esfumado. «¿Qué?», ladró Dante con dolor e irritación en la voz. «Hemos descubierto quién le dio la ruta a los rusos», dijo Luca, con el rostro pálido. «No fue una filtración en los muelles. Fue desde la casa». Dante se incorporó, ignorando el dolor en el hombro. Sus ojos se convirtieron en fragmentos de hielo. «Aún no sabemos quién», dijo Luca, «pero las comunicaciones encriptadas procedían del interior de la finca». Dante miró a Claire y luego al techo, hacia donde dormía su hijo. El enemigo ya no estaba solo a las puertas. El enemigo estaba en la sala de estar. Habían pasado 2 semanas desde el tiroteo. Dante se había recuperado con una velocidad sobrenatural. Tenía el hombro rígido, pero funcional. Sin embargo, el ambiente en la casa no se había recuperado. Se había enconado. La seguridad se había triplicado. Todos los miembros del personal eran investigados, reevaluados y vigilados. Dante no confiaba en nadie, excepto, aparentemente, en Claire. Claire se había convertido en el centro del mundo de Leo. El progreso era asombroso. Ella le había enseñado el lenguaje de señas americano, ESL, pero con un giro. Le enseñó a sentir primero las señas en sus manos y luego a realizarlas. Ahora tenían un vocabulario de 50 palabras. «Padre», señaló Claire, tocándose la frente con el pulgar. Leo la imitó. «Padre». «Hogar», señaló, juntando los dedos cerca de la barbilla. «Hogar». Dante observaba desde la puerta de la guardería. Aún no había entrado. Solo observaba con una extraña expresión en el rostro. Mitad orgullo, mitad tristeza. Se sentía como un extraño que observaba una sociedad secreta de dos. «Te está llamando», dijo Claire sin volverse. Había aprendido a sentir la presencia de Dante. El aire siempre parecía volverse más denso cuando él estaba cerca. Dante entró. «Sí, sigue haciendo señas, tío». «Señala la puerta». Claire le indicó a Leo. Leo vio a su padre y se levantó rápidamente. Corrió hacia Dante, no con el miedo que solía tener, sino con emoción. Agarró la mano de Dante y la colocó sobre su propia garganta. Luego Leo emitió un suave zumbido. Quería que Dante sintiera la vibración de su voz. Dante se arrodilló y colocó su mano grande y áspera sobre la pequeña garganta del niño. Sintió el zumbido. A Dante se le hizo un nudo en la garganta. «Le prometí una salida», dijo Dante, mirando a Claire. «Lleva meses encerrado en esta casa. He reservado el jardín botánico del Bronx solo para 1 hora. Acceso privado, sin público». «¿Es seguro?», preguntó Claire, frunciendo el ceño. «Tengo a 20 hombres vigilando el perímetro. Es más seguro que la Casa Blanca». El jardín botánico del Bronx era una exuberante explosión de verde y violeta, en marcado contraste con la piedra gris de la finca Moretti. Se había alquilado todo el invernadero. Estaba vacío, salvo por el equipo de seguridad de Moretti, apostado en cada salida y escondido entre los helechos. Leo estaba en el cielo. Para un niño sordo, la estimulación visual era el paraíso. Corría de flor en flor, tocando los pétalos, oliendo las orquídeas, con los ojos muy abiertos por el asombro. Dante caminaba junto a Claire, con las manos entrelazadas a la espalda,
los ojos escaneando el arboleda sin descansar nunca. Parece normal, dijo Dante en voz baja. Como un niño normal. Es normal, Dante, le corrigió Claire. Solo que es más expresivo con los ojos. Dante se detuvo. Se volvió hacia Claire. Estaban bajo la cúpula de cristal del Palm House. Lo has cambiado todo, Claire. Lo has salvado. Quizá también me hayas salvado a mí. Extendió la mano y le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos se detuvieron en su mejilla. Fue un gesto tierno, sorprendente, viniendo de un hombre que se ganaba la vida rompiendo dedos. Dante Claire respiró, inclinándose hacia su caricia. Leo estaba a unos metros de distancia, mirando fijamente un gran panel de cristal reflectante que separaba la sala tropical de la sala del desierto. Estaba tocando el cristal, mirando su reflejo. De repente, Leo dejó de tocarlo, frunció el ceño, apretó la cara contra el cristal, vio algo en el reflejo del cristal, detrás de un denso grupo de cactus en la sala contigua. Leo vio un destello, un pequeño brillo rítmico de luz, como una estrella parpadeando. Leo no sabía cómo era la mira de un francotirador, pero conocía las vibraciones y conocía la luz. Se dio la vuelta y agitó los brazos frenéticamente hacia Claire. Hizo la seña que Claire le había enseñado para decir «malo». Luego señaló el cristal. Claire miró. Siguió su dedo. Vio el destello. «Dante, cáchate». Claire no pensó. No calculó. Se lanzó hacia la izquierda, derribando a Leo al suelo, protegiendo su pequeño cuerpo con el suyo. El sonido del disparo del rifle de alta potencia rompió la tranquilidad del jardín. El cristal junto a la cabeza de Dante explotó en 1.000.000 de diamantes. Si Claire no hubiera gritado, si Dante no se hubiera sobresaltado al oír su voz, su cerebro habría salpicado las orquídeas. «¡Francotirador!», rugió Dante, sacando su arma antes de que el cristal cayera al suelo. Se desató el caos. El equipo de seguridad se agolpó, gritando órdenes. Se oyeron 2 disparos más, que excavaron hoyos en el camino de piedra a pocos centímetros de las botas de Claire. «¡Quédate agachada!», gritó Dante, disparando a ciegas hacia la parte superior del techo de cristal, de donde provenía el disparo. Agarró a Claire y a Leo por el cuello de la camisa y los arrastró detrás de una gran maceta de hormigón. Leo lloraba no por el ruido, sino porque sentía las aterradoras vibraciones de los gritos de su padre y las concusiones de los disparos que golpeaban el suelo. «Están dentro», siseó Dante, comprobando sus municiones. «¿Cómo demonios están dentro del cristal?», jadeó Claire, comprobando si Leo tenía alguna herida. Leo vio la luz en el cristal. Dante miró a su hijo. El niño temblaba, agarrado al brazo de Claire. Entonces el teléfono de Dante vibró. No era una llamada, sino un mensaje de texto. Lo miró. Era un mensaje de un número desconocido. «El chico es el ancla. Corta el ancla. El barco navegará libre». B. La cara de Dante se puso pálida. Más pálida que cuando le habían disparado. B. susurró. Vinny Moretti, su primo, su segundo al mando, el hombre que actualmente dirigía la seguridad de la Puerta Norte, el hombre que había sostenido a Leo cuando era un bebé. «Es Vinny», gruñó Dante, con un sonido tan lleno de traición y rabia que parecía inhumano. «Nos ha traicionado. Cree que si Leo muere, yo seré libre para dirigir la familia sin distracciones. Tenemos que movernos», dijo Claire, al ver movimiento en la pasarela superior. «Nos están flanqueando». «No», dijo Dante levantándose. Parecía el mismísimo diablo. «Llévate al chico. Tú corre hacia la salida de servicio. Luca está allí». «¿Y tú?», gritó Claire. Dante miró a su primo Vinny, que ahora se veía en el balcón con un rifle de asalto, mirándolos con expresión triste. «Voy a tener una reunión familiar», dijo Dante. Salió de detrás de la jardinera, completamente expuesto, levantando su arma. No miró atrás. «Corre, Claire, corre». Claire agarró a Leo, lo levantó en brazos y echó a correr. No miró atrás hacia los disparos. No miró atrás hacia el hombre del que se estaba enamorando. Corrió por la vida del niño mientras detrás de ella, la casa de cristal se convertía en un matadero. La salida de servicio del jardín botánico era una mancha borrosa entre la lluvia y la adrenalina. Claire atravesó las puertas metálicas, apretando a Leo contra su pecho, justo cuando el SUV negro de Luca frenaba con un chirrido junto a la acera. «¡Sube!», rugió Luca,
con los neumáticos echando humo mientras pisaba el acelerador antes incluso de que la puerta se cerrara del todo. Claire se lanzó al asiento trasero. ¿Dónde está Dante?, gritó agarrando a Luca por el hombro. Sigue ahí dentro. Se queda para limpiar el desastre, gritó Luca por encima del rugido del motor, zigzagueando entre el tráfico a una velocidad aterradora. Si muere, muere como un jefe. Si el niño muere, la línea se acaba. Siéntate. Claire se desplomó contra el cuero y acercó a Leo a ella. El niño temblaba violentamente, incapaz de oír las sirenas que sonaban detrás de ellos, pero sintiendo la aterradora y errática vibración del coche a toda velocidad. Desesperada, Claire metió la mano en el bolsillo. Le temblaban las manos cuando sacó el diapasón. Lo golpeó con fuerza contra la hebilla del cinturón de seguridad y presionó el mango contra el esternón de Leo. El zumbido puro y constante inundó el sistema del chico, un salvavidas en medio del caos. La respiración de Leo se entrecortó y luego se ralentizó. Miró a Claire con los ojos oscuros muy abiertos. «Papá». Hizo un gesto con la mano temblorosa, tocándose la frente. Claire contuvo un sollozo, le besó el pelo y le mantuvo el metal cantarín contra él hasta que el miedo empezó a desvanecerse. De vuelta en las ruinas destrozadas del invernadero, el aire estaba cargado de pólvora. Dante Moretti se movía entre el follaje como una pantera sangrando por un corte en la mejilla, con la mirada fija en la pasarela superior. «Sal, Dante». La voz de Vinny resonó desde arriba. «No lo compliques más. Sabes que tengo razón. El chico es un lastre. Un amanecer sordo. Acaba con el linaje Moretti. Lo hice por ti». Dante se agachó detrás de un helecho. «¿A eso le llamas distracción, Vinny?», le gritó. «Yo lo llamo legado». «¿Legado?». Vinny se rió con amargura. «Ni siquiera puede oír la orden de matar a un hombre. No lo necesita». Dante salió a la luz, con los brazos abiertos, exponiéndose al rifle de su primo. «Dispara, Vinny. Si tanto te importa la familia, mata al jefe y ponte la corona». Vinny dudó, desconcertado por la calma de Dante. Apretó el dedo sobre el gatillo. ¡Clic! Vinny se quedó paralizado, mirando su arma atascada. «Nunca revisaste tu equipo», dijo Dante, con voz fría y definitiva. «Te basaste en el ruido. Nunca aprendiste a escuchar el silencio». Dante levantó su pistola. Se oyó un disparo, ensordecedor en el recinto acristalado. Vinny se desplomó sobre la barandilla y cayó entre la maleza tropical. Dante bajó su arma, miró a su primo por última vez y se dio la vuelta. Tenía una familia a la que acudir. El refugio era una fortaleza de cristal encaramada en un acantilado con vistas al Atlántico. Habían pasado 4 horas. Claire caminaba nerviosa por el salón, aterrorizada, mientras Leo dormía en el sofá. De repente, sonó el timbre de la puerta principal. Claire se giró rápidamente y agarró un pesado candelabro de latón. La puerta se abrió y Dante estaba allí. Estaba empapado, magullado y parecía haber pasado por un infierno, pero estaba vivo. «Dante», susurró Claire, dejando caer el arma. Él cruzó la habitación en 3 zancadas y la abrazó con fuerza. Olía a lluvia y a hierro. «Se ha ido», murmuró Dante en su cabello. «Se acabó». «Pensé que no volverías», sollozó Claire. Dante se apartó y le acarició la cara. «No podía morir. No podía dejarlo. No podía dejarte. Solo soy el tutor, Dante». «No», gruñó suavemente. «Tú eres el ancla. Eres la única que escuchó a mi hijo cuando yo estaba sordo para él». La besó, un sello desesperado y apasionado de supervivencia. Cuando se separaron, se oyó un golpeteo rítmico en el suelo. Leo estaba allí, pisoteando el suelo. Señaló a Dante y luego a Claire. Luego juntó sus 2 dedos índices y los enganchó. «Conecta». Dante se rió. Un sonido de puro alivio. Cogió a su hijo en brazos y atrajo a Claire hacia ellos. «Sí, Leo», dijo, conectado. 6 meses después, el gran salón de baile del Hotel Plaza estaba repleto de la élite de Nueva York. Las 5 familias estaban presentes, susurrando rumores de que Dante Moretti iba a dimitir debido a su hijo defectuoso. Dante se situó en el estrado con un aspecto impecable. «Muchos de ustedes preguntan por el futuro de la familia Moretti», anunció. «Me preguntáis por mi legado. Os invito a que lo conozcáis». Leo salió al escenario. Ahora tenía 7 años y llevaba un smoking. Caminó con confianza hacia un gran piano Steinway situado en el centro del escenario.
La sala se quedó en silencio. Leo, un niño sordo que tocaba el piano, se sentó. Colocó sus pies descalzos sobre los pedales para sentir la reverberación. Puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos. Comenzó a tocar. No era Mozart. Era crudo, percusivo y evocador. Leo golpeó las teclas graves, sintiendo cómo las fuertes vibraciones sacudían su cuerpo, y tocó las notas agudas para sentir el staccato agudo en sus dedos. Tocaba la vibración de la tormenta, el diapasón y los latidos del corazón de su padre. La sala quedó hipnotizada. Cuando Leo tocó el último acorde, dejando que la vibración se desvaneciera, se levantó y se volvió hacia el público. La sala estalló. Hombres que habían matado por dinero se secaban las lágrimas y le dedicaban una ovación de pie. Leo no podía oír los aplausos, pero veía a la gente de pie. Sentía el suelo temblar con su aprobación. Miró a un lado. Claire estaba allí llorando de alegría y aplaudiendo. Dante salió, con el rostro radiante de orgullo feroz. Puso una mano en el hombro de Leo. La familia Moretti no escucha el ruido del mundo, declaró Dante. Nosotros hacemos nuestro propio sonido. Dante tomó la mano de Claire por un lado y la de Leo por el otro. El jefe de la mafia, la camarera y el chico que vivía en silencio estaban unidos. Dante había dejado de intentar arreglar a su hijo y al hacerlo, su hijo lo había arreglado a él. El silencio ya no estaba vacío, estaba lleno de amor. Y esa es la increíble historia de cómo un simple diapasón y una valiente camarera cambiaron el destino de la familia más peligrosa de Nueva York. Nos recuerda que, a veces las personas que creemos que están rotas en realidad solo funcionan en una frecuencia que aún no hemos aprendido a sintonizar. Dante pensaba que tenía que curar el silencio de su hijo, pero lo que realmente necesitaba era aprender a escucharlo. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale al botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides compartir este video con alguien que necesite un poco de esperanza hoy. Y suscríbete y activa la campana para no perderte nunca una historia tan impactante como esta. ¿Qué habrías hecho tú si fueras Claire? Cuéntamelo en los comentarios. Gracias por ver el video.